Bueno, entonces, nuevamente, buenas noches a todos. Pues atendiendo a esta invitación que nos hacen para contarles un poco de nuestra experiencia de sostenibilidad y también con nuestros proveedores, vamos a empezar compartiendo un poco más global el tema de sostenibilidad en Argos. Esa será pues mi intervención y luego Juliana nos contará un poco de esa interacción o esa gestión que tenemos con los proveedores en nuestra compañía. Voy entonces a compartirles pantalla y bueno, esperemos que todo funcione muy bien con la tecnología. Sí, me comentas, a ver. Sí, vamos a compartir acá pantalla. Yo voy a empezar con la presentación y Ujú. ahorita vamos a poner, pues voy a poner como dos videitos en el intermedio, pues uno al intermedio y otro al final. Entonces voy a compartir con sonido, de todas maneras me confirman si todo va como Te bien. confirmo. ¿Listo? Ya, genial. Perfecto. Bueno, Ya podemos ver tu pantalla. perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pongamos esto acá en pequeñito. Bueno, entonces, como les decía, la idea es empezar a hacer un recorrido muy general en primera instancia sobre la sostenibilidad en Cementos Argos. Cementos Argos hace parte de Grupo Argos, que es una holding de infraestructura que tenemos como referente aquí en Colombia, ¿cierto? Y además de tener a Cementos Argos, tiene otras empresas como Celsia en energía, Odinsa en temas viales y aeroportuarios. eh, Tenemos también bueno, ya dije Celsia, Odinsa, Cementos Argos, entonces hacemos parte pues como de esta holding. Nosotros como Cementos Argos somos una multinacional en crecimiento, tenemos ya presencia en 16 países, específicamente en Colombia, Caribe, Centroamérica y Estados Unidos. Tenemos una experiencia de más de 80 años en el mercado y nuestro principal producto o nuestro core de negocio es el cemento, el concreto y los agregados. Y con este hemos llegado a ser número uno en Colombia y un, digamos, puesto muy relevante en Estados Unidos, Caribe y Centroamérica. Esto para dar una ubicación general de lo que es Cementos Argos y cuál es, digamos, su acción o su negocio. Yéndonos un poco a ese compromiso con la transparencia y la divulgación de lo que hacemos, quiero resaltar aquí la importancia que hace más de 10 años estamos publicando nuestro reporte integrado bajo estándares GRI. Anteriormente las compañías entregaban un reporte, digamos, contando un poco lo que se hacía en términos sociales, ambientales y económicos, pero a partir de hace 10 años ya es con el estándares GRI y eso es bastante importante porque ya nos da un marco de referencia. Hace 9 años hacemos parte del Dow Jones, ¿cierto? El Dow Jones de sostenibilidad que mide a las empresas en esos indicadores ambientales, sociales y económicos y hemos sido reconocidos como la cementera más sostenible. Entonces es bastante importante este referente. Hace 2 años estamos incluyendo también los estándares SASB, que nos habla de todo lo que tiene que ver con las normas contables de sostenibilidad. En el 2021 firmamos también una carta de compromiso con objetivos basados en la ciencia, es decir, que estamos metiéndonos un poco más en todos estos marcos de estándares, medidas, que como lo vemos acá y les estaba contando, estamos pues bajo el tema de GRI, también tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles o los ODS. Hemos priorizado para la compañía cuatro en los que sabemos que podemos aportar desde nuestro quehacer en el día a día, y son los ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 9 que es la industria, innovación e infraestructura, el ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles, y el 13 que es acción por el clima, que en este momento está bastante, digamos, importante todo el tema de cambio climático y demás. Entonces,
Ese es nuestro compromiso referente pues a los ODS y todos los estándares que ya les venía contando, el GRI, SASB, TCFD, también nos medimos con Merco. Bueno, todas estas adhesiones a las que hacemos parte son bastante relevantes en todo este medio de sostenibilidad. Bueno, vámonos a entrar un poco más en la compañía y vemos que nuestra estrategia corporativa tiene como centro, hablamos de una centricidad en el cliente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros creamos valor a través de esos productos que creamos para el mercado, ¿cierto? Teniendo unas experiencias que el cliente pueda eh, tener como prioridad dentro de su portafolio de compras. Entonces, para nosotros es el centro, el cliente como principal punto de nuestra estrategia. Tenemos luego otros temas que son bastante relevantes y es un crecimiento inteligente. Cuando hablamos de un crecimiento inteligente que sea rentable, ¿cierto? A largo plazo y que ofrezcamos a nuestros inversionistas una opción que sea bastante rentable para ellos. Tenemos un tema, como les decía ahorita, carbono neutro o carbono neutralidad, y es cómo vamos evolucionando para tener más bajas emisiones de carbono, ¿cierto? Y buscamos soluciones sostenibles en construcción, en combustibles alternativos y otras tecnologías que permitan trabajar en todo este tema ambiental y de la búsqueda del carbono o la neutralidad en el carbono. Y la revolución de personas, eso nos habla de todo lo que tiene que ver con la gente, ¿cierto? Cómo vamos empoderando a todas las personas que trabajan en la compañía y que también nos acompañan en este tema externos, para el caso proveedores y contratistas, que ahorita también vamos a hablar de eso. Y otros dos temas que engloban, digamos, esta estrategia corporativa y es valor de la compañía, ¿cierto? Cómo vamos creando, cerrando las brechas entre el mercado y lo que es fundamental para Argos. Y otro muy importante es la creación de valor social. Cómo vamos desarrollando soluciones que nos hagan más sostenibles, más prósperos e inclusivos en las diferentes sociedades en las que estamos. En Colombia, Caribe y Centroamérica, Estados Unidos. Teniendo en cuenta entonces esa estrategia corporativa, llegamos a nuestra estrategia de sostenibilidad. Nosotros en la compañía tenemos, digamos, un, un lema y es nuestro propósito superior y es la construcción de sueño de vivienda e infraestructura que habilita una sociedad más sostenible, próspera e inclusiva. Entonces, como podemos ver en el mismo propósito superior de la compañía está búsqueda de la sostenibilidad, una sociedad más sostenible. Entonces, tenemos esta estrategia de sostenibilidad que nos habla de cuatro pilares que son fundamentales en esta búsqueda de lo que una compañía quiere como sostenible. Tenemos el primer pilar que es construir relaciones de confianza. ¿Cómo construyo yo esas relaciones? Con mis grupos de interés, ¿cierto? Con un respeto mutuo y un diálogo constante, con los grupos que tengo, que acá se los quise resaltar para que entendamos cuál es ese relacionamiento con los grupos de interés. Son 8 grupos de interés. Los que tenemos priorizados en Argos son clientes, colaboradores, autoridades, proveedores y contratistas, comunidad local, inversionistas y accionistas, medios y asociaciones. Entonces, esa relación con estos 8 grupos de interés me permite esa transparencia en esa relación con ellos. Trabajar en torno a valores compartidos. ¿Qué quiere decir esto? Empoderar a nuestros grupos de interés y transmitirles esas buenas prácticas. A mí en este pilar me gusta contar mucho esta anécdota y es, nosotros dentro de la compañía tenemos unos, digamos, estándares de seguridad industrial y salud ocupacional muy fuertes, obviamente porque somos una empresa que todo el tiempo tiene que operar en campo, ¿cierto? Tenemos nuestras plantas de concreto, de cemento, y ese tema de seguridad y salud ocupacional es bastante relevante. Entonces, lo es tanto para nuestros colaboradores
como para nuestros proveedores y contratistas que están con nosotros en alguna de las operaciones. Entonces, esta es la manera como transmitimos estos valores y nuestras buenas prácticas a los diferentes grupos de interés. Bueno, el tercer pilar es la rentabilidad del negocio, obviamente porque buscamos que cualquier empresa sea rentable, ¿cierto? Y cumpla con esas expectativas que tienen los inversionistas en una empresa. Entonces, esa rentabilidad del negocio es lo que también permite que la compañía sea viable. Y por último, un pilar que llamamos producción responsable, ¿cierto? ¿Cómo definimos ese compromiso eh, con los recursos, ¿cierto? Con el trabajo que realizamos día a día en los temas ambientales, en los temas sociales, y que esa producción sea lo más respetuosa posible con los diferentes grupos de interés de la misma manera. Tengo un video muy corto para contarles un poco más el detalle de lo que es la estrategia de sostenibilidad. Entonces, vamos a ir a... Me cuentan si lo ven y lo escuchan. Bueno, En el perfecto, 2022 sí. funcionan las redes sociales para que tu Listo. emprendimiento venda más. Pues déjame mostrarte esto. Este es un anuncio. Trabajamos día a día cultivando relaciones transparentes y confiables. En Argos estamos convencidos de que la sostenibilidad es crear valor con cada una de nuestras acciones para construir un mejor futuro. Por eso trabajamos día a día cultivando relaciones transparentes y confiables con cada persona y grupo que nos rodea, para juntos lograr metas comunes. Empoderamos a nuestros grupos de interés como aliados para la construcción de un mejor futuro. Desarrollamos soluciones innovadoras y eficientes para contribuir al crecimiento a largo plazo. Y estamos comprometidos con el uso responsable de los recursos para generar impactos positivos desde nuestros procesos. Es así como aportamos a la construcción de sueños que impulsan el desarrollo y transforman vidas. Argos. Bueno, súper. Volvemos entonces acá a la presentación. Y eso era como ese resumen de estos 4 pilares que conforman esta estrategia de sostenibilidad. Y entonces, como la sostenibilidad está en todo el proceso de la compañía, ¿cierto? Empieza, digamos, desde un convencimiento por la junta directiva, por nuestros directivos, y eso se debe llevar por todos los niveles de la compañía hasta todos los temas productivos, y siempre queremos tener la sostenibilidad muy presente en cada etapa de la cadena de valor. Aquí les traigo algunos ejemplos, de pronto esta es una diapositiva un poco más densa, pero para contarles que esta sostenibilidad está presente en cada una de las etapas. Entonces, en el abastecimiento, tenemos un tema muy fuerte en temas de rehabilitar las canteras de donde sacamos nuestro material, ¿cierto? Y hasta el momento hemos rehabilitado un 77% de las canteras que ya han sido utilizadas. Entonces, acá se trabaja un tema ambiental muy fuerte. En el abastecimiento tenemos también que un 90% de nuestras compras son a proveedores locales. Es bastante importante para nosotros tener presente ese referente local en cada una de las operaciones. En la producción, como les contaba ahorita, tanto de cemento, de concreto y agregados, tenemos unas metas muy retadoras en consumo de agua en cada uno de estos negocios. Tenemos también una hoja de ruta muy eh, técnica y financiera para reducir las emisiones de CO2 y alcanzar la meta de 323 kilogramos de CO2 por tonelada de material cementante producido, ¿cierto? Que es bastante retador para nosotros. Y también hacer uso de materiales y combustibles alternativos, digamos, para mitigar ese impacto en la combustión de cada una de nuestras operaciones y en los hornos. Cuando hablamos de pedidos del producto y servicios, que ya estamos hablando de nuestros clientes directamente,
tenemos unos canales digitales muy fuertes, ¿cierto? Que han permitido una cercanía más grande con el cliente, una amplia oferta de productos sostenibles como el cemento verde, concreto permeable, agregados reciclados en algunas oportunidades que logramos tener este producto. Cuando hablamos de logística, hay dos temas importantes y es una movilidad sostenible, implementando diferentes alternativas, por ejemplo, algunos camiones mezcladores o mixer que ya tenemos híbridas, buscando ese cambio de combustibles alternativos. Y uno bastante importante es el programa de puntos seguros, porque nuestra logística es bastante amplia y sabemos que hay un riesgo latente, digamos, en el tema de vías y de nuestros vehículos. Y en el tema de postventa hay un programa muy interesante que es el de sacos verdes y es como con el cemento que vendemos en saco, después el cliente lo pueda retornar a nuestros centros de distribución y nosotros tenemos una alianza con una entidad que transforma estos sacos para que no vayan pues a ningún botadero y no se vuelvan basura, sino que sean reutilizados y reaprovechados como un materia prima para otros elementos. Entonces es bastante importante, como les contaba, la sostenibilidad en cada una de estas etapas y aquí quise traerles como algunos ejemplos de esta sostenibilidad. La materialidad es nuestra guía pues de la estrategia de sostenibilidad. Aquí es la materialidad actual que tenemos. Este año estamos haciendo una actualización de la materialidad. Tenemos temas prioritarios, relevantes y emergentes. Digamos en ambiental, nuestro tema prioritario es cambio climático. Y ahorita les contaba esas metas de emisiones de CO2, ¿cierto? Por cada una de las toneladas de material cementante. Entonces, cambio climático es bastante relevante. Otros temas que son importantes en el tema ambiental es ecosistemas y emisiones atmosféricas. En temas económicos y de gobierno, tenemos temas como eficiencia y productividad, adaptación a las dinámicas del mercado, ética y cumplimiento, y un posicionamiento de la industria, ¿cierto? Cómo está Cementos Argos en relación a otros competidores y cómo se va teniendo pues ese posicionamiento dentro de cada uno de los mercados. Y en el tema social, aquí ya quiero empezar a hablar de un tema que sé que es bastante relevante para este espacio y es la gestión de proveedores. Gestión de proveedores aparece en nuestra materialidad como un tema emergente, al igual que comunidades y derechos humanos, porque son temas que tenemos que trabajar de forma constante y lo vamos haciendo pues año a año con un seguimiento muy preciso, entonces aparece de una forma muy relevante en nuestra materialidad. Obviamente la sostenibilidad pues está a nivel global y para nosotros también lo es y sabemos que nuestros grupos de interés se refieren a nosotros de diferentes maneras, ¿cierto? Cada uno desde la arista que tiene como el grupo de interés de Argos. Entonces tenemos, por ejemplo, como inversionistas un BlackRock que habla, ¿cierto?, de cómo las inversiones pueden proporcionar mejores rendimientos si tienen en cuenta unos temas ASG o ambientales, sociales y de gobierno que proporcionen, ¿cierto?, esas herramientas para identificar si hay riesgos o hay oportunidades en el precio, pues dentro de las inversiones que se tienen en la compañía. Tenemos clientes como lo es Amarillo, que es un constructor aquí en Colombia, y ellos saben que hay que buscar un poco más allá, ¿cierto? Del equilibrio, el equilibrio ambiental, en este caso hablan de construir un poco más amigable con el medio ambiente y también de forma responsable con las comunidades o de forma social. Entonces, para nosotros es bastante relevante que nuestros clientes también hablen de sostenibilidad, al igual que las comunidades. Aquí tenemos un ejemplo en donde alguien expresa que ha transformado su vida, ¿cierto? Con uno de los proyectos que ha tenido con Cementos Argos y cómo ha mejorado su calidad de vida, pues, como con estos proyectos.
Y obviamente, no menos importante, sino aquí para hacer ya una introducción a lo que nos va a contar Juli, referente a nuestros proveedores y toda su gestión sostenible. Uno de nuestros grupos de interés es el grupo de interés proveedores y contratistas, en donde la gestión de esos proveedores es un pilar fundamental de nuestra estrategia de cadena de abastecimiento. ¿Y qué buscamos con esto? Fortalecer estas relaciones y que se vuelvan un aliado estratégico en todo este proceso de la compañía, ¿cierto? Entonces, en esta gestión de proveedores tenemos 5 puntos muy relevantes, y es la identificación de bienes y servicios que requerimos en nuestras operaciones, porque cada una tiene unas necesidades específicas. Tenemos una preselección de proveedores que ahorita Juli nos va a contar un poco cuáles son esos aspectos en sostenibilidad que se tienen en cuenta. Tenemos una negociación con los mejores proveedores, es decir, lo que tenemos como resultado de esas elecciones. Tenemos una retención y una evaluación de ellos también, y al final unos reconocimientos por la gestión que se hace. Esto ha sido como a grandes rasgos qué es Cementos Argos, cómo trabajamos la sostenibilidad, de una forma global, y un poco abriéndole pues el paso a Juli para que nos cuente ya específicamente en temas de proveedores, cómo estamos en este tema. Entonces, antes de que empiece Juli con el tema, voy a ponerles otro video corto en donde uno de nuestros proveedores nos cuenta cómo ha sido esa experiencia con Cementos Argos, y bueno, vemos el video y le doy paso pues a Juli también para que nos cuente su tema. Forjas Bolívar es una empresa que crea soluciones desde ingeniería para el transporte de material en la industria de cemento. Trabajamos desde el diseño hasta la fabricación del sistema de transporte del clinker para las cementeras. Hemos trabajado, está Forjas Bolívar como empresa hace 54 años ya. Empezó fabricando herramientas para vender en las ferreterías, pero empezó cada vez más a alejarse de los commodities, y es así como de la mano de los aliados y de la empresa, Forjas Bolívar ha ido diferenciándose. Hoy en día la innovación es parte de nuestros procesos y de nuestro ADN. Estamos haciendo en impresora 3D prototipos para presentar a los clientes, a la vez que tenemos una solución de realidad aumentada para que cada uno en su planta pueda entrar y nosotros desde aquí indicarle los procesos de medición, etcétera, para poder diseñarle una solución adecuada para su planta. Desde los inicios de Forjas Bolívar, Argos ha sido un gran aliado. Siempre ha confiado en nosotros, siempre hemos estado de la mano de Argos. El crecimiento de Forjas Bolívar en el sector de cemento fue desarrollado para Argos. Siempre hemos estado mejorando nuestras capacidades para atender a Argos, y Argos ha sido un gran jugador en el crecimiento de esta empresa. En Forjas Bolívar generamos también valor social, cuidando a todos nuestros empleados. Tenemos programas de vivienda con todos nuestros empleados. Velamos por su bienestar, por el de sus familias, así que con esto damos valor social. Me enredé, ahora como quito mi pantalla. No, solo le quitas el compartir. No te preocupes, a ver. Creo Creo que se que... me fue por aquí.
para que ya demos paso a Juli y nos cuente más del tema de proveedores. Ujú. ¿Será que si yo le doy... Dale a ver compartir, Sí, porque es que se me... compartir? Me dicen si están viendo, por favor. a ver, ya, sí, Listo. sí, Súper. ya Bueno. estamos. Ujú. Bueno, entonces Glory hizo una introducción súper chévere de lo que hacemos desde la parte de sostenibilidad en general. Y la idea es que les voy a comentar más ya a profundidad qué hacemos nosotros en la gestión de nuestra cadena de suministro, ¿cierto? Entonces, como para darles también un contexto de dónde sale como esta gestión, para nosotros esta gestión de los de proveedores va, y, y más allá como de los proveedores de la cadena de suministro, está enlazada en 5 prioridades que tenemos desde nuestra estrategia de la cadena de abastecimiento, ¿cierto? No solo tenemos el componente de gestión de proveedores, sino que tenemos otros 4 temas que para nosotros son prioritarios. Está el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues en nuestras operaciones, la parte de planificación de nuestra cadena de suministro como tal, todo un pilar de transformación digital y obviamente ya la parte como de rentabilidad de nuestra operación. Si vemos a grandes rasgos 4 de estas prioridades de nuestra cadena, en 4 de ellas básicamente tenemos algún proveedor que pues o como que involucran directamente, por así decirlo, la gestión o el relacionamiento con alguno de nuestros proveedores. Por ejemplo, pues en el caso de salud y seguridad en el trabajo, pues es garantizar que nuestros contratistas, que para nosotros los contratistas son aquellos que entran directamente a nuestras operaciones o nuestras oficinas, pues que ellos trabajen también bajo nuestros estándares en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, estas son como las prioridades que nosotros tenemos a nivel estratégico y ahí pues está el componente de gestión de proveedores. Adicionalmente, también tenemos 2 objetivos grandes de nuestra gestión y en el que básicamente las áreas de gestión de la cadena de abastecimiento trabajan. Se podría decir que es como los 2 focos principales y una es, de nuevo, en todo el relacionamiento con proveedores enlazado bajo nuestra estrategia de sostenibilidad que ya Glory nos comentó. Y el otro es todo el trabajo para implementar soluciones de transporte que sean eficientes y sostenibles, ¿cierto? Acá también, pues, obviamente, también hay muchos proveedores de transporte pues, que nos apoyan y nos respaldan en este otro como objetivo grande que tenemos nosotros dentro de la cadena. Bueno, y ya como tal, hablando de la gestión de nuestros proveedores, voy a hablar un poquito específicamente de la gestión de la Regional Colombia. Pues como Gloria les explicó, nosotros estamos también en Estados Unidos y en varios países del Caribe, pero acá es cómo hacemos esta gestión directamente en las operaciones de Colombia, porque pues claramente las cosas cambian un poquito dependiendo como del país donde estamos ubicados. Entonces, pues nuestro propósito en Colombia y en el propósito de la gestión de los proveedores acá es principalmente la excelencia del servicio y mitigar riesgos, ¿cierto? Riesgos que se puedan como generar asociados a los proveedores. Y también generar valor y construir relaciones de confianza. Enmarcados en que nuestros proveedores estén alineados con las mejores prácticas que nosotros como compañía ya manejamos en temas de seguridad y salud en el trabajo, en temas ambientales, en temas de derechos humanos y ética empresarial o cumplimiento, como pronto lo llaman en varios lugares, ¿cierto? Y es por eso que nosotros, cuando hablamos de la cadena de suministro sostenible,
decimos que para poder decir que tenemos una cadena de suministro sostenible es porque tenemos tres componentes, ¿cierto? Uno, que dentro de nuestras acciones como tal con este grupo de interés nos lleven a reducir el impacto reputacional que podemos pues como tener de cara como a los grupos de interés, valga la redundancia, que tengamos mejoras o acciones para mitigar esos riesgos que internos pues como de nuestra operación como tal. Y la tercera acción es tener un enfoque proactivo para desarrollar y generar un impacto pues como positivo, enmarcado mucho en el tema de fortalecimiento a nuestros proveedores, ¿cierto? Esas son como las acciones que para nosotros indican que si las estamos haciendo, significa pues que estamos teniendo una cadena de suministro sostenible, ¿cierto? Entonces, con el trabajo que hemos hecho y digamos que con este tema de sostenibilidad en la cadena le hemos estado como trabajando mucho desde hace unos 2 o 3 años. Lo primero que hicimos fue identificar unos riesgos en sostenibilidad en la cadena, pues basados en varias referenciaciones que hicimos como en el sector, en nuestra metodología de riesgos pues como interna y en varias guías pues como también del sector cemento, que básicamente nos decían es, pues si ustedes quieren gestionar a sus proveedores, también tienen que saber cuáles son esos riesgos que, pues, que están implícitos en su cadena de abastecimiento en temas de sostenibilidad que pues les pueden llegar a afectar. Entonces nosotros hicimos pues como ese trabajo con el área de riesgos y identificamos 11 riesgos en las 3 dimensiones de la sostenibilidad. Entonces, básicamente son cosas que son requisitos legales en muchos lugares, pues básicamente nos les estamos pidiendo más allá de lo que mínimamente deben de cumplir estas empresas por temas legales. Y en otros aspectos sí son cosas que nosotros esperamos que nuestros proveedores tengan por prácticas de nosotras, pues como de buenas prácticas y de compromisos que tenemos. Entonces, en la dimensión social, uno de nuestros riesgos está enfocado en todo el tema de derechos humanos y temas laborales, pues todo lo que tiene que ver con contratación y pues pago de salarios, contratación también de trabajo infantil, todo lo que tiene que ver con asociaciones, pues como de reconocer la libertad de asociación, pues como de los trabajadores, todo lo que tiene que ver con discriminación, etcétera. Tenemos otro riesgo que es basado como en ese relacionamiento que tienen nuestros proveedores con las comunidades o con las áreas de influencia donde tenemos o donde ellos están trabajando, pues que sean directamente como asociados a nosotros, que ellos pues no tengan malas prácticas relacionadas con estas comunidades. Y el otro es en temas de seguridad y salud en el trabajo, que obviamente pues tengan todos los elementos de protección personal, que tengan todo su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, etcétera. En la parte ambiental nos fuimos también como lo mínimo legal que cualquier empresa debería tener desde la parte ambiental, y es que sepan cuál es el cumplimiento y cuáles son las leyes que deben de tener y que deben de cumplir como empresa, cualquier empresa, así por más chiquita que sea, pues por lo menos tiene que saber cuál es sus, así no le aplica ninguna ley, por lo menos que sepa que no le aplica ninguna ley, ¿cierto? Si tiene una gestión de sus impactos, por más mínimo que sea la empresa más chiquita, pues todos generamos impactos. Entonces, que por lo menos tengan esa gestión. Y el uso de recursos naturales, que también pues con el solo tener una oficina, ya estamos hablando pues como de consumos de agua y energía, ¿cierto? Desde la parte económica, uno de los riesgos pues que nosotros también muy asociados a lo que acabamos de pasar o que todavía estamos viviendo con el tema de la pandemia es la gestión del riesgo. Para nosotros esto se volvió muy crítico pues después de todo lo que ha pasado, porque nos dimos cuenta que las empresas no están preparadas muchas veces para enfrentar cualquier tipo de situación que pueda afectar su actividad económica. Entonces, para nosotros es un riesgo también pues como tener proveedores que no saben qué hacer en caso como de que ocurra algo que pueda afectarlo, ¿cierto? Está el tema de gestión de la calidad también, pues como a veces pues nos están prestando un servicio o nos están abasteciendo
pues qué tanto están controlando sus procesos en temas de calidad, qué tan buen servicio nos pueden prestar, todo lo que tiene que ver con ética empresarial, obviamente pues con todo lo que tiene relación con cumplimiento, con lavado de activos, pues como curarnos en salud en ese sentido. Y este último fue algo que agregamos casi que al final de todo el proceso y es la gestión de la cadena. Cómo nuestros proveedores están haciendo la gestión de sus proveedores, ¿cierto? Esto al final de cuentas es algo que viene en tendencia como mundial de la corresponsabilidad como en toda la cadena de abastecimiento y es por lo menos ir preguntándole a los proveedores qué están haciendo con sus propios proveedores, si por lo menos tienen una gestión, si tienen un proceso, si sabe cuáles son sus proveedores más importantes. Entonces, estos son como los 11 riesgos que nosotros identificamos inicialmente y a partir de ellos, dentro de nuestro modelo de gestión, que por ejemplo ahorita en la charla de ahorita también lo mostraron y es muy similar, lo que hicimos fue empezar a poner controles porque, pues como de lo que les decía al inicio de nuestra cadena de suministro sostenible, pues la idea es empezar a mitigar esos riesgos, ¿cierto? Entonces, dentro de la gestión como tal de los proveedores, nosotros hemos hecho varias acciones para que de entrada nuestros proveedores tengan muy buenas prácticas y por lo menos pues como nosotros controlarnos en ese sentido. Entonces, como el marco general que para nosotros digamos que es lo más importante o es lo que cobija mucho de nuestro proceso de contratación, es el manual de contratación. Esto es un manual que lo que hicimos fue homologar muchas prácticas que habían a través de toda la compañía. Este es un manual que aplica para las 3 compañías y para las 3 regionales y lo que hace es que ahí se plasma todos como los procesos de cómo debe ser el proceso de contratación. Desde el proceso, desde la parte de preselección hasta ya la contratación, ¿cierto? Y la idea es que ahí cualquier persona, cualquier país, cualquier área que vaya a hacer una contratación se rija bajo el manual, ¿cierto? De esa forma nosotros garantizamos que ese proceso sea muy transparente y que sin importar quién está haciendo el proceso de contratación, sean las mismas prácticas para todos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos unas áreas de compras, que ellos pues son los encargados de toda la negociación, pero como nuestro negocio tiene ciertas actividades a veces muy técnicas, hay ciertas áreas que cuando tienen que hacer la contratación de proveedores, ellos se encargan directamente de hacer esa contratación pues, como por el tecnicismo que requiere. Entonces, lo que garantizamos con el manual de contratación es que así sean los equipos de compras o cualquier otra persona, ellos sepan que sí o sí tienen que tener en cuenta ciertos pasos, ¿cierto? Que no son negociables, porque la idea es que todo sea súper transparente, ¿cierto? Básicamente, entonces, dentro de este proceso, por ejemplo, en el manual de contratación también dicen qué cláusulas se deben de poner en los contratos, cuántos proponentes se deben de tener en cuenta para un proceso de contratación, si el monto del contrato es de cierta cantidad de dinero, entonces cómo deben ser las aprobaciones, quién tiene que revisar el proceso. Entonces es muy transparente y cualquier persona de la organización tiene acceso a esa información, ¿cierto? También, por ejemplo, dependiendo del tipo como de material o de bien que se va a contratar, cómo debe hacer el proceso. Y ya si entra, entonces nosotros vamos como filtrando muchas cosas que pueden pasar y que generarnos riesgos como en procesos posteriores. Dentro de este proceso de preselección, nosotros tenemos como 5 requisitos que se revisan. El primero es un tema de listas cautelares o el tema de due diligence, básicamente todo lo que tiene que ver con ética empresarial. Ahí se corre pues la información del proveedor o del proponente, porque en este caso todavía no es proveedor, y se revisa pues que no tenga ninguna práctica en temas pues como de ese tema de cumplimiento, pues. Y adicionalmente, dependiendo también de la negociación, se hace un due diligence adicional, que es como un formato un poquito más extendido, donde se le preguntan quiénes son los dueños, quién hace parte como de su junta directiva,
para un tema pues de conflictos de interés, ¿cierto? Y adicionalmente ahí hemos agregado unas preguntas ambientales y sociales como para filtrar, un filtro muy sencillo para saber ellos qué están haciendo en temas ambientales, pues en su gestión ambiental y en temas de seguridad y salud en el trabajo, derechos humanos. Básicamente se les pregunta si ellos tienen ese tipo como de procesos, si hace alguna gestión, y en el momento en que un proveedor diga que no, se genera la alerta y ya revisamos, dependiendo de qué tipo de proveedor es que se está en el proceso. Si es un proveedor muy grande, entonces ahí sí nosotros decimos, ve, es un proveedor demasiado grande, está muy organizado, pues cómo es posible que no tenga estas cosas, entonces ahí como que vamos filtrando, ¿cierto? Tenemos otros temas, el otro requisito que se revisa es en temas de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente aquí en Colombia hay una certificación que es el RUC, que es el Registro Único de Contratistas, donde los que son contratistas que prestan como esos servicios profesionales son auditados por una entidad aparte que certifica su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y en temas ambientales. Entonces nosotros pusimos un límite y es que los proveedores tienen que tener, pues, o los proponentes tienen que tener sí o sí un puntaje 80. Si el proveedor tiene 79, lo siento, qué pena, pero no, o sea, para nosotros ese es el filtro mínimo. En años anteriores sí éramos un poquito más laxos y les hacíamos como planes de mejoramiento, pero para nosotros ya no es negociable. Ya sí o sí ellos tienen que tener un RUC en 80. Y ahí, pues como por norma aquí en Colombia, hay ciertas compañías que cuando ya son muy chiquitas no se les pide eso, sino que se les pide como una certificación en riesgos laborales. Pero sí o sí nosotros acá pues no, no nos relajamos en este tema, pues porque también nuestras actividades a veces implican actividades de alto riesgo, entonces preferimos como proveedores que estén comprometidos con este tema. Luego verificamos todo lo que tiene que ver con salud financiera, es decir, que el proveedor pues tenga la capacidad económica para trabajar con nosotros, ya sea para suministrar lo que nos vaya a suministrar, para pagarle a sus proveedores, a sus trabajadores, etc. Y luego también tenemos la identificación de riesgos OEA, que es para operadores de comercio exterior, pues que tengan como, es una certificación pues que garantiza que ellos tienen como todo el papeleo y toda la información organizada en temas pues como para poder trabajar con comercio exterior, en temas de seguridad, de lavado de activos y etcétera. Y por último, la evaluación mineroambiental. Entonces acá ya nos metemos un poquito más como en el tema legal de nuestros proveedores, ya sea si son mineros, por ejemplo, les pedimos todo lo que tiene que ver con sus permisos de concesión minera, sus licencias ambientales, etcétera. Y desde el año pasado ampliamos un poquito más como esos requerimientos ambientales que hemos pedido como a los contratistas, y lo que hicimos es que dependiendo como del producto o el servicio que se va a solicitar, pusimos como unos mínimos. Antes lo que se ponía era como el cumplimiento de la normatividad ambiental, pues y obviamente pues la licencia ambiental es dependiendo como de los proveedores, pero ya hay ciertas categorías en las que ya les pedimos como un mínimo adicional. Entonces, por ejemplo, un proveedor de sacos para los sacos pues de cemento, a partir del año pasado ya queda como prerequisito que él tenga un certificado pues en temas de conservación pues como de bosques. Antes era como un deseable, ya no, ya se escogieron como esos temas específicos. Entonces, por ejemplo, para los proveedores de transporte se les empieza a pedir que la flota tenga cierta edad, que tengan los ciertos certificados pues como de emisiones que acá pues se piden dependiendo como de ciertas edades. Entonces, desde el año pasado ya eso entra dentro de los términos de referencia en la contratación, en esos prerequisitos como de preselección. Y también tenemos como otros deseables que ya si nos subimos un poquito más la vara, y estos ya quedan como a discreción del negociador, y es ese plus adicional, ¿cierto? Entonces, si está en
haciendo una contratación de proveedores de transporte y hay uno que pues cumple los prerequisitos ambientales, pero adicionalmente, no sé, tiene ciertos vehículos que son en energías alternativas, pues tiene vehículos a gas o tiene vehículos eléctricos, ya que a discreción del negociador decidirse si se queda con el que ya cumple con un mínimo ambiental o si escoge uno que ya tiene también un plus adicional, ¿cierto? Lo ideal es que pues todos se fueran por el tema pues como ese plus, pero pues como ya es un tema que apenas estamos como empezando a implementar, pues por el momento sí son como otros deseables como adicionales que estamos teniendo en cuenta, ¿cierto? Entonces eso por el lado de la preselección. Ya en la contratación como tal, pues ahí ya es cuando nosotros decidimos el proveedor con quién vamos a trabajar. Adicionalmente, pues dependiendo de ciertos servicios, hay otros temas de riesgos que se revisan. Aquí es cuando nosotros ya le presentamos a los proveedores el código de conducta, que básicamente es nuestro manual como de buenas prácticas, donde les decimos a los proveedores, miren señores, ustedes pues van a trabajar con nosotros, esto es lo que esperamos que ustedes cumplan con nosotros. Y aquí obviamente otra vez volvemos a tocar los temas ambientales de CISO, de derechos humanos y de ética empresarial. Y se les especifica que ellos tienen que comprometerse a cumplirlo, cuáles son las consecuencias de no hacerlo, y se les da pues como a todos como entrada. Y adicionalmente, en nuestros contratos pues en los contratos como tal y en las órdenes de compra que nosotros pues les mandamos a los proveedores, también tenemos unas cláusulas de sostenibilidad, ¿cierto? Nosotros ahí les pedimos a ellos, les decimos, mire señores, ya oficialmente ustedes quedan comprometidos de que tienen que cumplir con lo que queda en el código de conducta y adicionalmente en temas de sostenibilidad de los 10 principios del Pacto Global, que es como lo que engloba de una forma muy buena el tema de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces ellos ya saben que se tienen que, pues como que es una forma también de garantizar que ellos tengan buenas prácticas. Bueno, y ya en la parte de retención como tal, que ya es cuando nuestro proveedor es proveedor de nosotros, pues ya tenemos una relación comercial, ya empezamos a trabajar con ellos, tenemos procesos de evaluación, que dentro de muchas evaluaciones que nosotros hacemos, las más importantes es la evaluación de desempeño, que se hace a los proveedores críticos. Entonces los proveedores críticos para nosotros son como esos proveedores que son los que más probablemente nos pueden afectar a nosotros en nuestra operación, ya sea porque están dentro del Pareto del spend, porque son únicos, pues que nadie los puede reemplazar, o porque entran dentro de la categoría de estratégicos. Entonces, para nosotros esos proveedores son los críticos y se le hace la evaluación de desempeño, que se hace en temas como, pues, en temas de prestación del servicio, pues usualmente se hace al inicio, pues como el año en el que ellos prestaron, el año después de que ellos prestaron su servicio, y pues, se les evalúa directamente desde alguien que trabajó con ellos en campo, cómo fue la prestación de servicio, cómo fue su atención a quejas, cómo fue el tema de seguridad y salud en el trabajo, cómo fue su tema de orden aseo. Entonces pues se les hace una ponderación y se les sacan planes de acción. Obviamente si el proveedor continúa con nosotros, se le hace un seguimiento a ese plan de acción e incluso si el proveedor en el año siguiente vuelve a clasificar como crítico, ese cumplimiento de ese plan de acción ya entra dentro como de ese nuevo evaluación de desempeño, como para nosotros garantizar que él vaya pues como teniendo en cuenta esas sugerencias que se le hicieron. Tenemos el índice de sostenibilidad, que es otro, que son, ya les dije que son como los dos más grandes. El índice de sostenibilidad para nosotros es como una de las herramientas para entender qué están haciendo los proveedores en temas de sostenibilidad como tal, cómo es su desempeño, qué buenas prácticas tienen.
ahorita les cuento, como les amplío un poquito más en eso. Adicionalmente, pues también todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es bajo el sistema de Yo Prometo, que es como nuestro sistema de gestión y salud, de gestión en salud y seguridad en el trabajo, que ellos pues como cualquiera que está en nuestras sedes tiene que cumplirlo. Tenemos toda la parte de fortalecimiento, que es cómo cerramos las brechas y cómo potenciamos también esas oportunidades que identificamos en todo este proceso. Y el tema de reconocimiento, que es pues cómo le damos a conocer a los proveedores que están haciendo un buen trabajo, que es a través de un evento que se llama Creciendo Juntos. Entonces ya con el tema del índice de sostenibilidad, este índice ya creo que vamos a cumplir 9 años utilizándolo. Inicialmente lo creamos con el MIT y lo que hace es que son unas preguntas, una encuesta como diseñada para entender el desempeño de los proveedores en temas de sostenibilidad. Entonces, básicamente los 11 riesgos que yo les mostré, les comenté al inicio, son los mismos 11 riesgos que nosotros les venimos a preguntar a ellos de qué están haciendo con eso, ¿cierto? Entonces les preguntamos que si tienen, si han tenido, por ejemplo, infracciones o algún tipo como de tema legal por el incumplimiento de sus requisitos pues como legales, si tienen identificados sus impactos ambientales, sus aspectos ambientales, si saben cuál es el consumo que tienen, por ejemplo, en recursos naturales, si tienen políticas de discriminación, si tienen políticas de derechos humanos, si tienen políticas de calidad. Bueno, ahí les preguntamos de todo, ¿cierto? Nosotros ponderamos esa información, eso nos da un porcentaje en términos de riesgo. Entonces, si el proveedor saca más de 75%, quiere decir que, pues, que está en un riesgo bajo, y si saca menos, pues ya empezamos como a generar alertas de qué está pasando con este proveedor, ¿cierto? También lo que hicimos es que en este proceso de gestión de proveedores y de identificación como de todo esto, nos dimos cuenta que los proveedores estaban siendo evaluados de muchas partes por muchas personas, entonces los estábamos abrumando como con tanta información. Entonces también logramos simplificar el proceso, porque esta encuesta como tal es de libre decisión de tomarla, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es que hacemos un filtro anualmente, cuáles proveedores han contestado, cuáles queremos que contesten. También dependiendo como de la categoría de ellos, escogemos como proveedores que queremos como conocer un poquito más, y les mandamos la encuesta, pero ya es que a disposición de ellos contestarla, ¿cierto? Ya es voluntaria. Entonces, nos dimos cuenta pues que los pobres tenían que contestar muchas cosas al mismo tiempo, entonces simplificamos la información, simplificamos encuestas, y por ejemplo los que son contratistas, como les conté al inicio, ellos, la gran mayoría están en el RUC. En el RUC se les revisa el tema de seguridad de salud en el trabajo y ambiental, entonces ahí ya teníamos como un tema que se estaba evaluando. Y adicionalmente, como esto lo hace un tercero, entonces pues como nosotros pagamos pues por eso y todo, les agregamos unas preguntas adicionales que ellos auditan. Entonces ahí ampliamos un poquito esa auditoría que les hacen a ellos, le agregamos los otros riesgos que faltaban. Entonces ya los contratistas, su índice de sostenibilidad o su evaluación de sostenibilidad se hace por el RUC. Y ya entonces ahí anualmente pues revisamos la información, miramos cómo les fue, pero ya con eso como que no tenemos que estarles pidiendo información adicional a lo que ya le están auditando. Y ya los otros, la herramienta pues la simplificamos y les mandamos un forms súper fácil de contestar, y pues así ya después nosotros ponderamos los resultados y les mandamos los informes. Entonces este índice pues a nosotros es como la única forma que tenemos en ese momento de verificar con nuestros proveedores activos cómo están haciendo esa gestión en temas de sostenibilidad, ¿cierto? Y también nos permite identificar que hay proveedores que están haciendo unas cosas maravillosas, que de pronto dentro de los procesos de preselección, o porque son proveedores que ya llevan mucho tiempo con nosotros porque tienen contratos muy largos, que no sabíamos qué estaban haciendo, ¿cierto? Entonces eso también nos permite identificar esos proveedores para después ir a ver qué podemos hacer adicionalmente con ellos, ¿cierto?
que aquí entra la etapa de fortalecimiento, y ya con eso termino. Y es como esa etapa donde nosotros miramos qué hacer con los proveedores adicionalmente. O sea, nosotros hacemos mucho énfasis en esa mitigación de riesgos antes, porque también por capacidad como que operativa, no podemos estar muy encima de ellos, evaluándolos a todos. Entonces, lo que hacemos es que hacemos un filtro muy bueno desde el inicio y ya después con los proveedores hacemos este tema de fortalecimiento. Entonces nos enfocamos mucho en el cierre de brechas, pero también, como les decía, en esas oportunidades que vemos con proveedores que son los que contestan a todas las convocatorias, que nos cuentan, porque nosotros pues intentamos hablar mucho con ellos y que ellos nos cuenten. Entonces como que aprovechamos esos proveedores que están ahí en la jugada, ¿cierto? Con esas etapas de fortalecimiento hay muchas que calidad, ¿no? Pues la empresa anterior nos estaba contando, que me pareció muy chévere que tuviéramos como prácticas muy similares, y es, por ejemplo, el boletín de proveedores. Para nosotros este es el segundo año que lo tenemos, lo llevamos haciendo, y lo utilizamos como una forma de comunicación, porque como decían ahorita, a veces es muy difícil como compartirles esa información y que ellos estén enterados de las cosas que queremos hacer o que hemos cambiado. Entonces acá, por una parte, se les cuenta como esos cambios de los procesos, y se cambió algún contacto, alguna forma de erradicación, por ejemplo, de facturas, cosas de ese estilo. También les contamos esos procesos internos como de nosotros, pues como buenas noticias de nosotros. Adicionalmente, le abrimos las puertas a ellos para que nos hablen y nos cuenten de sus buenas prácticas, y también ya tenemos como un componente de formación donde vamos compartiendo esas cosas buenas, que por ejemplo lo que hacemos es que de esas brechas que identificamos en los procesos de evaluación, sacamos como un listado de cuáles son esas cosas que vemos que falta, ¿cierto? Entonces ahí identificamos, no sé, por ejemplo, temas de cumplimiento, de derechos humanos. Entonces de ahí empezamos a reforzar. Tenemos los webinars, que también este es el segundo año que hacemos estos eventos de formación, y precisamente también vienen como esos temas específicos que queremos que los proveedores vayan como mejorando. Y por ejemplo, justamente a principios de esta semana tuvimos uno en temas de riesgo hídrico. Y pues la idea es que los proveedores, nosotros hacemos la convocatoria y los proveedores, la idea es que asistan. Tenemos la página web de proveedores, y ahí también tenemos casi que lo mismo que ponemos en el boletín, pero de una forma pues ya virtual. Adicionalmente compartimos pues videos institucionales, videos de una iniciativa que tuvimos hace algunos años, que era la Universidad de Proveedores, que básicamente son charlas en temas muy específicos. Los tenemos ahí también subidos, y también vamos subiendo pues como los webinars, todas esas cosas que hacemos. También tenemos un espacio como de eventos que no son de nosotros, pero que nosotros recopilamos, ¿cierto? Que nos parece interesante que los proveedores conozcan. Entonces les damos como que todas esas herramientas, porque nosotros hablamos del tema de fortalecimiento y más no como de formación, porque no tenemos la capacidad para formarlos. Nosotros tenemos la capacidad para darles todas las herramientas, para mostrarles las cosas para hacer, le compartimos todos nuestros conocimientos, y ya dejamos como que los proveedores pues como que bajo su propia decisión pues tomen las oportunidades que les estamos dando. También le abrimos las puertas como para hacer muchas actividades con ellos. Desde el año pasado creamos Valor Social, que ahorita lo mencionaron varias en los videos, y son iniciativas que nacieron desde la pandemia para mejorar y como impulsar a los proveedores que de pronto tuvieron problemas, y pues casi que todo el mundo tuvo problemas en la pandemia. Entonces hicimos temas de mentoría donde nuestros mismos colaboradores se sentaban con proveedores a identificar, pues ellos nos decían, ve, tengo este tema, no sé, en seguridad de salud en el trabajo, no sé qué hacer, y uno de nuestros colaboradores se sentaba con ellos en varias sesiones en el mes. Obviamente pues hacía parte como de la fundación del tema de voluntariado, pero así pues les ayudábamos a los proveedores también en los temas que ellos necesitaban. También hemos hecho campañas de innovación,
donde les dimos un reto a los proveedores en temas de innovación de algunos de nuestros procesos, y la idea es que ellos con sus propuestas pues escogían la mejor, y en este momento tenemos un proveedor que está trabajando directamente en planta con nosotros en ese proyecto de innovación. También hicimos un tema de factoring para que los proveedores tuvieran pues como mejor flujo de caja a través como de una empresa financiera aliada, para que ellos pues como que pudieran tener unas opciones mejores en temas de tasas de interés y eso. ¿Y qué más hemos hecho? Básicamente eso son como lo que hemos hecho en los últimos años. Adicionalmente nosotros tenemos un compromiso muy grande, y es que desde el año pasado el tema de gestión de proveedores está enlazado a un crédito que tenemos con creo que sí, con una entidad financiera, y es con el tema de evaluación de proveedores. Entonces, nosotros nos comprometimos a tener una cobertura de proveedores evaluados por año, y pues si llegamos a esa meta, todos los años, pues vamos a tener unos beneficios tributarios pues en las tasas de interés. Entonces, para nosotros ese tema de proveedores pues ha sido muy importante a través de los años, y más ahora que tenemos como ese compromiso de seguir gestionándolos y evaluándolos, que es algo muy importante. Y no solo la evaluación, pues nosotros nos podemos comprometer a evaluar a toda nuestra población de proveedores, pero si no hacemos nada adicional a esa evaluación, si no hacemos ese seguimiento, ese cierre de brechas, pues no hacemos nada. Entonces, para nosotros, más que la cobertura de evaluar a todos, es como la calidad de esas evaluaciones y ese seguimiento después, que entra aquí todo el tema de fortalecimiento. Entonces, esto es a grandes rasgos los que hacemos nosotros desde la compañía, pues principalmente desde la Regional Colombia, desde el tema de gestión de proveedores. Mil gracias por prestar atención y por invitarnos a nosotros también a este evento